Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, y antes de nada quiero deciros que como vengo haciendo todos estos años de atrás, os voy a enseñar a preparar un montón de recetas navideñas. Entre ellas va a haber canapés, platos principales, postres... Todas ellas las he preparado con muchísimo cariño, pensando en hacerlas lo más fáciles y sencillas posible, para que luego las podáis preparar vosotros en vuestras casas sin ninguna dificultad, y que además podáis quedar genial con vuestros invitados. Y hoy vamos a comenzar por un canapé de pan de molde, que es una versión del típico sándwich mixto con huevo, pero que haciéndole un par de cambios lo vamos a convertir en un canapé de lo más elegante y delicioso. Así que si queréis saber cómo se hace, quedaros a ver el vídeo que empezamos. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Si queréis hacer más canapés, tened en cuenta que tenéis que aumentar las cantidades de todos los ingredientes. Para darle una forma más bonita y que quede más chula a nuestra presentación, yo he escogido un cortapastas en forma de flor, pero podéis escoger otro tipo de cortapastas que tengáis por casa. Y con esa forma vamos a cortar todos los ingredientes que lleva nuestro canapé. Vamos a empezar por el pan de molde. Escoged un pan de molde que sea integral. Y si es sin corteza, mucho mejor. Yo en este caso, como solamente lo tenía con corteza, pues es el que uso para hacer el canapé, que queda igual de bien. Por cada canapé vamos a necesitar 3 trocitos de pan y al de la parte superior le tenemos que hacer un agujero en el medio. El agujero lo podéis hacer con cualquier utensilio que tengáis por casa que os corte en forma de círculo. Le quitamos ese trocito y ya lo tendríamos listo. Y con todo nuestro pan cortado vamos a seguir cortando de la misma forma las lonchas de jamón de York. Y por cada canapé vamos a necesitar 2 trocitos de jamón de York. Y vamos a cortar también el queso cheddar. Del queso cheddar solamente necesitamos un trocito por canapé. Y por último cortamos el queso tierno en lonchas. Podéis escoger el queso que más os guste. Podéis escoger uno de cabra, podéis escoger Abarty, podéis escoger Emmental, el que más os guste, porque es una pregunta que me soléis hacer normalmente. En esta ocasión yo estoy usando un queso de cabra. Y una vez que hayamos terminado de partir todos los trocitos que necesitamos, vamos a continuar con los huevos de codorniz. Los huevos, como ya sabéis, tienen una parte un poquito más ancha y otra más estrecha. Pues bien, le vamos a clavar la punta del cuchillo por la parte más estrecha. Le vamos a hacer un pequeño orificio para poder sacar perfectamente el huevo y que no se nos rompa la yema. Y con una cucharita vamos a coger solo la yema, intentando quitarle toda la clara que podamos alrededor, porque para esta receta es lo único que vamos a usar. Y una vez que tengamos la yema, simplemente la tendríamos que coger y ponerla en el canapé como veréis ahora. Pues con todo esto preparado, que ya habéis visto que no ha podido ser más fácil, vamos a comenzar a montar nuestro canapé. En una bandeja de horno cubierta con papel de hornear vamos a colocar la primera capa de pan de molde. Después colocaremos un trocito de jamón de York. Continuamos colocando el queso cheddar y después volvemos otra vez a colocar un trocito de jamón de York encima del queso cheddar. Ponemos el siguiente trocito de pan. Seguimos colocando el queso blanco y después colocamos la otra parte del pan que tenía el agujerito encima. Y ya solo nos queda colocar con mucho cuidado la yema dentro del agujero. Como veis, no ha podido ser más rápido de preparar, solo nos queda echarle una pizquita de sal encima de cada yema y para terminar espolvoreamos con un poco de cebollino fresco picado. En el momento que lo tengáis que llevar a la mesa, lo metéis 2 minutos a 200 grados en el horno y ya lo tendríais listo. En este tiempo la yema no se tiene que cuajar, el pan tampoco se va a dorar, pero sí que estará crujiente. Vamos, que el resultado es un bocado delicioso, os lo aseguro. Cuando le peguéis un mordisco notaréis cómo la yema está calentita e inunda todo el canapé, haciéndolo toda una delicia. Vamos, que es un canapé perfecto y estupendo para preparar cuando vamos con mucha prisa y queremos quedar genial con nuestros invitados. Pues si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like, suscribiros al canal para que así no os perdáis ninguna de las recetas que subo. Y también me podéis seguir en mis redes sociales. Y dicho todo esto, yo ya me despido, pero recordad que estoy aquí de nuevo en unos días con nuevas recetas.